taller se llama Aprendiendo Python, el eterno resplandor de un científico experimental sin recuerdos, ¿no? ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación, es multipropósito, es interpretado, es interactivo, es orientado a objetos y es de alto nivel. Demasiadas definiciones, ¿no? Que podrían aburrir. O sea, después de interactivo, totalmente perdí la atención. La respuesta que yo quisiera escuchar, ¿qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación fácil. ¿Ah? Entonces, ese es el lenguaje de programación que yo debería aprender. Nosotros hemos grabado un capítulo acerca de las cuales pueden checar en nuestra página de Facebook acerca de qué lenguaje utilizar y por qué, ¿no? Algunas ventajas de algunos, pros y contras, ¿no? Pueden checarlo en la página de Facebook. Pero nosotros quisiéramos llegar a la conclusión de que Python es un lenguaje fácil, ¿no? Pero Python es fácil de usar, en definitiva, es un lenguaje multiplataforma, tiene una comunidad increíble, es un lenguaje open source, que significa que el código está abierto, tiene una comunidad inmensa, tiene capacidades de desarrollo tanto para back-end y front-end. Si ustedes ven en una página web, lo que ustedes ven atrás que hace funcionar a una página web, ese es el back-end, y también lo que hace funcionar y la parte gráfica es el front-end, y Python tiene ambas capacidades y no está limitada únicamente al análisis de datos o a estadística, ¿no? Es un lenguaje multiplataforma. Posee una infinidad muy grande de paquetes que en algún momento podemos ver. No vamos a profundizar mucho en eso, en la gestión de paquetes, pero sí saber que existen muchos paquetes relacionados con visualización, con estadística y con machine learning y con otro tipo de procesamiento de imágenes y muchas cosas, ¿no? O sea, la comunidad también es muy grande. Y además de que puede uno hacer muchas cosas con pocas y simples líneas de código, que es lo más interesante para alguien que tiene el antecedente biológico, ¿va? Es fácil de usar, bueno, es fácil de usar, pero es difícil de aprender, ¿no? Todos nos dicen, bueno, me dijiste que eras fácil de usar, pues sí, pero pues es difícil de aprender y parece que ahí es donde todos se dan topes contra la pared, ¿no? Todos quisiéramos aprender un lenguaje que sea fácil, que yo no quiero gastar el tiempo con la teoría, a mí dime qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo utilizar? Ok, la finalidad de este taller, de este curso, es un curso para ser de 10 horas, es bastante breve, pero quiero que se lleven la esencia del lenguaje para que ustedes puedan aplicarlo por lo menos en el manejo de las tablas, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a programar? Bueno, la única forma de aprender a programar es empieza, ¿no? Empieza a hacerlo, empieza en algún momento a comunicarte en un lenguaje y a agarrar la computadora y agarrar un texto, meterte a un foro inmediatamente empezar, ¿no? Python, hay que entender que Python es un lenguaje interpretado y hay varias maneras en las que yo puedo conseguir Python. Pero el principio de un lenguaje interpretado es que yo voy a necesitar un intérprete. El intérprete de Python, pues es Python, ¿no? Normalmente viene asociado el lenguaje con el nombre del intérprete. En el caso de Perl, el intérprete de Perl con P mayúscula es Perl, con P minúscula. Y el lenguaje de Ruby, igual, con R mayúscula es el lenguaje y con R minúscula es el intérprete. Eso quiere decir que yo no necesito aprender un lenguaje más complicado para traducir lo que yo haya escrito en el lenguaje hasta que yo vea el resultado, en el caso de los lenguajes que necesiten compilación. También grabamos un video al respecto en el mismo de los lenguajes de programación. Estamos haciendo propaganda también. Lenguaje Python entonces es un lenguaje interpretado, que lo que yo escriba va a ser captado por el intérprete y va a ser traducido a la máquina y la máquina me va a producir un resultado, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a usar este lenguaje que es interpretado? Pues a través del intérprete, ¿no? Es la primera respuesta. Hay dos maneras de usar Python, de interactuar con Python. Una es a través del intérprete. Esto quiere decir que yo voy a instalar ese lenguaje y voy a abrir el programa, por así decirlo, y empezar a escribir directamente con él. Eso es directamente con el intérprete, ¿no? El intérprete puede ser de dos formas. Puedo hacer una sesión interactiva, también llamada Python Shell, que en algún momento lo vamos a mencionar, y utilizando un script. Es decir, yo escribo algo en un texto, ese texto se va a interpretar con la máquina y después voy a ver lo que yo ya hice previamente en ese texto. Esto suena muy complicado porque primero es cómo voy a instalarlo, de dónde lo voy a instalar y empiezo a tener problemas con esa manera de acceder al lenguaje, ¿ok? Bueno, ¿qué otra manera puedo yo acceder a este lenguaje de programación? Bueno, utilizando una sesión interactiva o el Interactive Python.
Una sesión interactiva se puede acceder a partir de dos cosas. Uno que es el IPython o un Jupyter o un notebook de Jupyter, ¿no? Una sesión de IPython Notebook. Nosotros para esta sesión vamos a utilizar esta última porque considero que es la más fácil de poder acceder directamente al lenguaje sin meternos en los detalles técnicos acerca de la instalación. Por supuesto que el Discord va a estar para resolver esos problemas técnicos en el caso que ustedes quieran acceder a la instalación y se va a proveer los links necesarios para algún tutorial que ya existen, miles de ellos, para poder hacer la instalación de la que ustedes prefieran, ¿no? Si ustedes quieren acceder al intérprete, si ustedes quieren una otra cosa, de utilizar un modo de scripting, o les vamos a plantear esta de Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks es bastante accesible y podemos pues iniciar inmediatamente directo con el lenguaje, ¿va? ¿Cómo conseguir Python a grandes rasgos? Lo que les mencionaba, puedo descargar directamente el instalador del lenguaje de Python directamente de la Python Software Foundation en la página web python.org y ahí está disponible para Windows, Linux y Mac. Lo puedo instalar si yo ya tengo Linux, si yo ya soy un usuario previamente de Linux, lo puedo instalar utilizando mi gestor de paquetes con el que corresponda a mi distribución. La mayoría de los que usa Ubuntu está disponible a través de las distribuciones de Linux. Okay. En Mac también se puede utilizar, se puede instalar utilizando un gestor de paquetes llamado Homebrew y también se puede utilizar o conseguir utilizando Anaconda y derivados para Windows, Linux y Mac. Esto me crea tener diferentes versiones. Incluso yo podría instalar las 4 al mismo tiempo y crear un caos en las versiones de mi computadora. Y eso no es lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Vamos a plantearles primeramente cómo utilizar Python ya directamente con esto que se llama Jupyter Notebooks, ¿no? Hay un gran universo en Python, y yo le puse Pythotitlan, que es prácticamente el lugar donde se encuentra algo alrededor de, en este caso alrededor de Python, y quizá en algún momento ustedes hayan escuchado de este pequeño universo que gira alrededor de Python, ¿no? Python no solamente es el lenguaje de programación, Python tiene todo un ecosistema que permite interactuar con otros sistemas y con otros programas, ¿no? Python tiene un gestor de paquetes local que se llama pip, que es exclusivo de Python, pero también el esfuerzo de la comunidad ha permitido crear otros gestores de paquetes. En este caso, Conda es un gestor de paquetes que me va a permitir instalar cosas, ¿no?, relacionadas a Python. Este gestor de paquetes viene en una distribución mínima que se llama Miniconda, y esta instalación mínima de Miniconda contiene el gestor de paquetes Conda, contiene la distribución de Python y contiene algunos módulos básicos, ¿no? Vamos a después a ver en qué corresponden esos módulos. Y posteriormente está la más conocida, que es Anaconda, que es prácticamente Miniconda, con unos 150 módulos y con interfaz de usuario. ¿Cuál es la diferencia de esto? Cuando yo estoy utilizando Python, no solamente soy capaz de utilizar el lenguaje de programación en sí, sino que mediante Conda yo pueda poder gestionar paquetes que no son de Python. Por ejemplo, en Anaconda, en Miniconda, me permite instalar programas de bioinformática con una simple línea, sin tener que gestionar con problemas de versiones de librerías y con otras cuestiones que sucede generalmente cuando trato de instalar el programa solo, ¿no? Entonces, Conda es un gestor de paquetes que me permite gestionar otras cosas aparte de Python, pero que está en el ecosistema, ¿no? Que está alrededor de Python, ¿no? En este Pythotitlan.